Job capítulo 23, versos del 8 al 14. El texto es un texto bastante oscuro, pero que merece mucha atención, y creo que el Señor nos puede ayudar esta mañana a mirarlo. Job 23 del 8 al 14. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. En español, estoy en una condición anímica y situacional de tal magnitud que yo he tratado de encontrar a Dios en medio de esta situación y no lo encuentro. Y sé que puedo buscarle en todos los puntos cardinales del planeta en esta situación y no lo hallaré. Porque mi epidermis no lo siente, mi carne no lo percibe, mis sentidos no lo pueden detectar. Mi ser, tal y como soy, humano, lleno de nervios, de emociones, de tejidos y de piel, no tiene capacidad para sentirle por el dolor que tengo. Ahora, si esa fuese su única expresión, sería trágica. Siga leyendo conmigo. Verso 10, léalo a viva voz, por favor. Mas Él conoce mi camino. Dígalo otra vez, mas Él conoce mi camino. Yo no lo estaré percibiendo, yo lo habré buscado y no lo habré hallado, pero eso no significa que Él no está trabajando conmigo. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Lo he buscado en todas partes. Mi dolor me ha dicho que le busque. Y ya yo sé que cuando yo quiera buscar la experiencia del frío, del calorcito, de la lagrimita, de la cancioncita, nada de eso me va a llegar porque mi dolor es grande. Pero eso no significa que Él no está. Aunque yo no le sienta, Él sigue presente. Aunque yo no le vea, Él está presente y está operando en mí. Dile al que está a tu lado, Dios está operando en mi vida. Sigue leyendo conmigo. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más. ¿Qué clase de fe es esta? He perdido hijos, he perdido salud, he perdido propiedades, he perdido posición, pero no he perdido la palabra de Dios. No he perdido el respeto por mi rey. No he perdido la dignidad que tengo que tener frente a aquel que me ama y me ha llamado y quiere que yo sea fiel hasta la muerte. Wow. Este pasaje es poderoso por las frases con las que nosotros vamos a concluir el mismo. Versos 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Aleluya. ¿Quieres gritar esa frase? Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Ponle ganas a esto, dilo otra vez. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. No se va a cansar, Sammy. Él va a acabar lo que ha comenzado en mí. Ahora vamos a estudiar su contexto, porque mirar esto a la distancia es fácil. Sammy hablaba hace un rato, me hizo llorar, sobre la gente que el Señor recuerda. Y después esa cosa especial que el Espíritu hace a través de Satirio para poder unir una conferencia con otra y ponerle al dulce lo que lleva encima. A mí me asombra lo bien que el Señor le da la sabiduría para hacerlo. Satirio, yo estuve en el Seminario Teológico de Dallas escuchando a Chuck Swindoll cuando era presidente dando una conferencia sobre carácter.
Y él narraba de sus visitas a las catacumbas. Y él dice que cuando entró a las catacumbas, el Espíritu de Dios lo poseyó. Este no es un pentecostal, al estilo nuestro, ni tampoco un bautista arrepentido como yo. Importante saberlo, importante saberlo. Este es un hombre fundamental, bien bíblico, pero muy cuidadoso para este asunto del Espíritu me tomó, me dijo, etc. Y él dice que lo que el Señor le provocó en el corazón en ese momento fue esta frase: si hubieses vivido en el primer siglo, hubiesen encontrado tus huesos aquí. Y le dijo, eso es carácter, nada más. Si hubieses vivido en el primer siglo, hoy estarían encontrando tus huesos en este lugar. Eso es carácter. Se tuvo que salir del lugar. Porque lo que él está diciendo es que cuando Dios propone una experiencia poderosa para un hombre o para una mujer, no es a base del nombre que tenga, sino del recuerdo que va a plasmar en la historia de ese testimonio. Lo voy a decir porque es complicadito, pero hay que entenderlo. Nosotros muchas veces vamos al libro de Nehemías cuando tenemos edificios que construir, templos para hacer, ¿verdad que sí? Y en ese capítulo 3 encontramos una cantidad de nombres que a veces son difíciles hasta para leer. ¿Tú sabes lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho con ese listado de nombres? Hace 26 siglos esos hombres y esas mujeres hicieron ese trabajo. Y 26 siglos más tarde el Espíritu nos obliga a recordarlos con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque están vivos en el recuerdo de Dios. Nombres que para nosotros son desconocidos porque no se llaman Jeremías, no se llaman Isaías, no se llaman Mateo, no se llaman Lucas, no escribieron evangelio, no profetizaron, no estuvieron caminando sobre las aguas, no hicieron descender fuego del cielo, pero estuvieron reconstruyendo un muro y el Espíritu le dice a la iglesia, 26 siglos más tarde tienes que recordar sus nombres porque para mí son importantes. ¡Oh! Y en ese proceso que Dios está haciendo carácter, tiene que hacerle saber a ese hombre y a esa mujer que lo importante no es el nombre que tiene, sino la finalidad a la cual Dios le lleva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Job lo está aprendiendo. Y para aprenderlo Dios le puso en las manos 3 amigos. ¿Y qué 3 amigos? Les decía a ustedes ayer que lo que el diablo no pudo conseguir, los 3 amigos de Job lo consiguieron. El ciclo para aquellos que llevan notas educativas del libro es que estos 3 muchachos van a hablar. Y cada vez que uno de ellos habla, Job responde. Elifaz, que se llama el primero, Bildad, que se llama el segundo, y Sofar, que se llama el tercero, van a hablar. Y cada vez que ellos terminan de hablar, Job responde. Hay 3 ciclos así, o sea que Elifaz va a hablar 3 veces, Job le va a responder 3 veces. Bildad va a hablar 3 veces, Job le va a responder 3 veces. Sofar solo habla 2, porque ahí llega un cuarto personaje que se llama Eliud y va a hacer la vida imposible. El mayor de ellos es posiblemente el más anciano del grupo, pues es el primero que puede hablar, le dan ese permiso. Y su nombre en español usted lo podría traducir como Dios es oro fino. Pero este es el que siempre está hablando de su experiencia. He visto en la vida, yo conozco, yo sé cómo Dios obra. Y en un momento dado, en el capítulo 15, ve el capítulo 15 del libro de Job. Si no tienes una Biblia, únete a un recién convertido. Los recién convertidos siempre tienen Biblias en las manos. En el capítulo 15 y verso 7 en adelante, él comienza a hacerle preguntas a Job, como si Job pudiera responderlas a ellas. Tú naciste primero que Adán, fuiste formado antes que los collados, oíste tú el secreto de Dios. Si él hubiese escuchado más tarde a Jeremías, diría que usted no oye el secreto de Dios. Dios mete a uno en su secreto. En el capítulo 4, Elifaz está hablando y Elifaz hace una cosa que a mí me llama la atención. Vaya al capítulo 4. Mire el verso 7. ¿Lo tiene? Oiga, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y dónde han sido destruidos los rectos? En español, ¿qué inocente ha sufrido?
¿Qué gente buena la ha pasado mal? Si Elifaz hubiese vivido un poco más de tiempo, se hubiese dado cuenta que el inocente más grande que jamás ha pisado la tierra, lo mataron por su inocencia. Su nombre es Jesús. Yo quiero que usted entienda esto de plano. Cuando el Señor comienza a interrumpir todas estas conversaciones, ya casi al final de la experiencia, en el capítulo 42 del libro de Job, Él va a gritar que todos ellos hablaron mentira. Búsquelo, me están mirando con cara como que esto no puede ser porque yo he predicado de las verdades que ellos hablan. Vaya al capítulo 42. Mira el verso 7. Y aconteció, 42:7, ¿lo tiene? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti, tus dos compañeros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque no habéis hablado de mí. O sea que lo que ellos han hablado de Dios en estos capítulos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 37, usted tiene que ponerle asteriscos. ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? Estos señores hablan desde el conocimiento, pero no desde la revelación. Y hay uno de ellos que va a hablar desde la revelación, pero sin conocimiento. Ese es Eliud. Y esa es la pelea. Tiene que haber sinesis. Tienen que mezclarse las dos cosas. Cuando Elifaz empieza a hablar, Elifaz en el capítulo 4 le dice a Job que él sabe de eso porque él ya ha tenido una experiencia mística al respecto. El verso 13 dice, capítulo 4 y verso 13, que el asunto para él le era oculto hasta que en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, le sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos sus huesos, porque un espíritu le pasó por el lado y le hizo todos los pelos del cuerpo. Léalo. Está allí, ¿verdad que sí? Este es el típico creyente que viene donde te a decir: te tengo un mensaje del Señor que te va a explicar de dónde salen todas las angustias y barbaridades que tú estás sufriendo. Porque anoche me levantaron a las 3 de la mañana y me dio un frito y se me erizaron todos los pelos del cuerpo y recibí una voz que me dijo: así ha dicho Jehová el Señor. Yo creo en la profecía. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo por gracia de Dios cuando tenía 5 años, el mismo año en que empecé a predicar. Pero yo le pongo muchos asteriscos y marcas de cotejo a muchas experiencias espirituales de este tiempo que puramente son sensacionales y epidermales. ¿Por qué? Porque hay muchos Elifaz corriendo por la carretera. Muchos Elifaces y muchas Elifaces. Gente que con enseñanza exótica y buena iniciativa quieren reentender lo que es Dios y lo que hace Dios. Y lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer no se entiende aquí, se recibe acá adentro en el corazón. Yo quiero que usted lo vea en el macro, por eso déjeme presentar los otros amigos. El otro se llama Bildad. Bildad el suita. Su nombre pues tiene varias acepciones. Una de las más conocidas es: el Señor ha amado. Yo no quiero que Dios me muestre amor a través de gente como Bildad, ¿oyó? Este es el legalista. Este es el que se pasa diciendo: Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Capítulo 8 y verso 20. Este es el tradicionalista y tiene su propio concepto de justicia. ¿Quiere verlo en acción? Vaya al capítulo 8, por favor. Vaya al capítulo 8. Oiga, ¿me perdona un puertorriqueñismo? Este es un bocón de barrio. Este es alguien que abre la boca sin pensar cuáles son las implicaciones y los resultados de las barbaridades que va a decir. Estoy en el verso 1 de ese capítulo 8. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas?
y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Póngase el cinturón de seguridad, que mire lo que él va a decir ahora. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Job tiene 10 hijos recién fallecidos. Sus tumbas están frescas. Y este creyente, para tratarlo con cariño, viene donde él a decirle: te los mató Dios por pecadores. Yo no sé si a usted eso le pesa. Hace poco estaba en un funeral de un bebé de 4 años. Los padres se mudaron a un proyecto nuevo de residencias, buscando mejorar calidad de vida. Y los señores desarrolladores del proyecto no habían puesto los sistemas de seguridad alrededor del proyecto. Y unos perros de una finca vecina se escaparon y acabaron con el muchachito. El niño estuvo 14 días tratando de sobrevivir, pero no pudo con los efectos de esta masacre y murió. Y está esta madre frente a ese cuerpecito recién certificado muerto, en un shock neurofisiológico. Cuando me acerco y pongo mi mano sobre su hombro, lo único que puede musitar es una frase que la repite constantemente: esto no es verdad, 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 esto no es verdad. Negándose a aceptar la realidad de que el fruto de sus entrañas murió. Su padre está desplomado en una esquina, gritando, pues él se siente responsable y casi culpable porque él obligó a mudarse para ese sector donde ellos no querían ir. Cuando estamos escoltando la pareja fuera del hospital, en la entrada del hospital se ha parado este señor con una Biblia grande, como la excusa Gille, Monseñor Strovingeri, enorme. Que escuchen palabra de Dios, que lo que está sucediendo es que están pagando el precio de los pecados de sus padres. Yo no sé si yo quería orar por ese hombre o quería ungirlo con unción santa, Sammy. Porque lo primero es que la Biblia te dice en Ezequiel 18 y en Jeremías 31, no se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. O sea, no, ni siquiera Cristo había nacido cuando ya el profeta está diciendo, eso es un disparate. No se dice más. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, en esa crisis, aun si tú creyeras eso a pie juntilla, lo menos que debe haber en tus labios es una palabra de acusación y de condena para alguien que ni siquiera ha podido procesar de forma correcta que ha perdido un hijo. Yo quiero que usted lo entienda con los ojos y con el entendimiento de que Dios le ha dado. Hay nombres para todas las cosas menos para ese dolor. Si usted pierde un esposo, usted es viuda. Si usted pierde un padre, usted es huérfano. Pero si usted pierde un hijo, no hay nombre para describirlo. Porque el dolor que se dispara desde el corazón es de tal magnitud que Dios ni siquiera se ha atrevido a describirlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios perdió un hijo por culpa tuya y por culpa mía. Y aquí apareció el legalista. La Biblia dice, la tradición dice, la doctrina dice. Aunque tú creas lo que dice la doctrina y estés convencido, hay momentos en que lo mejor que hay que hacer es callarse la boca, hacer silencio.
Yo estoy al lado de esta pareja en silencio. Lo único que le pregunto es, ¿quieres orar? Pastor, sí. Y oro, buscando la misericordia, la presencia de Dios. 2 semanas más tarde, entonces es que empiezan a reaccionar, en la mayoría de los casos. Pero no se vaya por las ramas, todavía nos queda algo interesante que ver en él. Él dice, si fueres limpio y recto, capítulo 8 y verso 6, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Siga conmigo. Estoy en el capítulo 11. Va a hablar el bebé del grupo, Zofar. Zofar es el dogmático. Zofar es el que se pasa diciendo, tienes que conocer, tienes que entender, entiende esto, conoce esto. ¿Está conmigo en el capítulo 11? Mire el verso 4 en adelante. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas o quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Hasta ahí va bien, pero mire la próxima frase. Conocerás entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Yo no sé usted, pero yo creo que Job tiene mucho dominio propio. Porque yo conozco 2 o 3 mexicanos, 2 o 3 colombianos, particularmente cucuteños, y algunos boricuas, que habrían tomado acción inmediatamente ante una frase como esta. Estoy sin hijos, estoy sin salud, duermo en un basurero, me rasco con un pedazo de una cerámica, con un tiesto. Me he quedado solo. Y llega este creyente a decirme que lo que yo estoy sufriendo es nada en comparación con lo que Dios de verdad ha debido permitir que yo sufra. Oiga, usted tiene que agarrarse bien de las promesas del Señor. ¿Cuántos están agarrados de esas promesas? Bendito el nombre del Señor. Ahora, algo que nosotros no dijimos ayer y vale la pena mirarlo hoy, es que la tesis inicial de Satanás cuando va a hablar con el Señor es que tú y yo bendecimos al Señor por lo que Él nos da. Y le dijo Satanás a Dios, quítale todo lo que tú le has dado para que tú veas que te maldice en la cara y te blasfema a ti. Vamos a verlo, porque tocar de oído, como dicen los músicos, no es sabio, y mucho menos en una escuela como esta. Estoy en el capítulo 1, verso 11. Recuerde que estamos en una escuela bíblica, ¿vio? Predicamos por las noches. Capítulo 1 y verso 11. Oiga la tesis que esgrime el enemigo. Pero extiende ahora y toca todo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma. Esta articulación de la forma de operación de Satanás es interesante, porque él no está buscando dañarte a ti, él está buscando que tú blasfemes a Dios. Eso es sencillo. Él no está buscando, porque para ti tú eres para él tú eres opcional, tú eres simplemente un incidente. Él lo que está buscando es que Dios sea blasfemado. Y él le dice, ellos te adoran, ese hombre te adora porque tú lo tienes en la prosperidad. Quítale la prosperidad, quítale la salud, quítale todo lo que tiene y ese te va a hacer lo mismo que yo te hice, te va a blasfemar en la cara. Curioso, usted y yo vimos ayer que en el capítulo 2 Job se le para encima al diablo y le dice, voy a recibir de Dios lo bueno y lo malo no. Yo me voy a parar en mi fe y que mande todo lo que Él quiera, porque para eso es Dios. Y Satanás tiene que irse, no puede.
Porque este es un hombre íntegro, es un hombre recto. ¿Quiere sorprenderse? Vaya al capítulo 22. Vaya al capítulo 22. Verso 21. Habla Elifaz. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Mira, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Oiga, está hablando con un papá que ha perdido 10 hijos. Mire cuál es la importancia, lo más relevante. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Sabe lo que este hombre está diciendo? Hazle caso al diablo. Lo voy a explicar, porque la tesis del diablo es esa. Si le bendices, bendices a Dios, porque te da todas las cosas. Si te quita todas las cosas, le maldices. ¿Cuál es la tesis de Elifaz? Si tú bendices a Dios, Dios te devuelve lo que perdiste, lo que te quitó. Y vas a tener plata otra vez, y vas a tener posición. No habla de los hijos. Vas a tener oro otra vez, vas a tener reconocimiento. ¿Sabe cómo le llamamos a eso? Teología de prosperidad. Eso es teología de prosperidad. Y oiga bien esto, yo creo que Dios prospera, pero la finalidad de Dios no es tu prosperidad, es tu salvación y tu santidad. Tu salvación y tu santidad. El otro día pasé por la iglesia de un amigo que quiero mucho, que tiene un letrero al frente que dice: tu éxito es importante para nosotros. Y llegué donde él y le dije: saco el martillo, o tú tienes uno aquí ya. Porque el mazo ese hay que sacarlo y arrancar ese letrero de al frente. Vengo porque eres mi amigo. El éxito de la gente no es lo importante para Dios, es que sean salvos y vivan vidas santas para Dios. Lo otro es un byproduct, es un producto aleatorio. Elifaz le dice a Job: tú comienzas a bendecir a Dios y toda la plata volverá y todo el oro vendrá y soñarás y dirás: y va a venir donde ti. Yo les voy a decir cómo Job comienza a responder. La primera respuesta fuerte está en el capítulo 19 y búsquela por favor. Sé que hay gente de esta iglesia que ha muerto, que tiene en sus lápidas este verso que vamos a leer. Verso 25 del capítulo 19. ¿Quiere gritarlo? ¿Se atreve a gritar, pero con todas las fuerzas de su cuerpo, ese verso 25 del capítulo 19? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. He pasado algunos años mirando este libro, y una de las grandes preguntas que le he hecho a todos los libros que he leído al respecto es: ¿por qué este hombre discute con sus amigos en poesía? La mayoría de los especialistas han dicho que es una tradición que usted puede ver desde los tiempos de Homero y aún antes. Homero puede escribir 8 siglos antes de Cristo un poema épico. Hemos encontrado una respuesta todavía un poquito más fuerte.
Se sabe que en experiencias de dolor la gente tiende a acudir a expresiones artísticas, a la pintura, a la música, a la poesía. Por ejemplo, existe una exhibición en el momento en que usted y yo estamos compartiendo este seminario, esta escuela, en la ciudad de Fort Lauderdale, en la Florida, y en San Petersburgo, también en Florida. Es una exposición sobre uno de los campos de concentración que la Alemania nazi levantó a 70 millas al norte de Berlín. Un campo de concentración solo para mujeres. Y lo más relevante de ese campo, que pertenece a una cadena donde había docenas de estos campos de exterminio, no era que era simplemente un campo para llevar mujeres a ser exterminadas. Es que cuando las tropas aliadas entraron a ese campo, comenzaron a descubrir dentro de los huesos de los cuerpos muertos, dentro de los restos de las pertenencias que se pudo salvar, una cantidad extraordinaria de escritos. Se recuperaron 1630 poemas escritos por las mujeres en ese campamento. Y algunos poemas, cuando usted los lee, a usted se le saltan las lágrimas y no puede leerlo más. Uno de ellos: Señor, perdona nuestros agresores. No saben lo que han hecho. La transformación que he vivido en este lugar me ha enseñado a conocerte y a encontrarte. Y aun cuando espero la muerte, sé que ha valido la pena este dolor, porque podré verte cara a cara. Que mi salvación cuente a favor de ellos cuando les lleves a juicio. Dele un aplauso al Dios que hace que del dolor usted y yo podamos escribir canción. Es algo extraordinario. Y usted puede ver a lo largo de los siglos, cada vez que hay experiencias de gran dolor, gran tensión, vamos a los poemas. Le pasa a los jóvenes y a las adolescentes y a los no tan jóvenes también, cuando están enamorados y son víctimas del despecho. Los poetas suramericanos son buenos en eso. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Un poema de dolor. Esta gente tiene un pedazo en prosa al principio del libro y al final. Y toda la experiencia del dolor está en poesía. Ahora, no solamente está en poesía, está en canción. Quien hizo famosa la frase que usted y yo acabamos de gritar, yo sé que mi Gaal, mi Redentor, vive, fue George Frederick Handel. Lo incluyó como parte de un oratorio que se conoce como el oratorio del Mesías. De ahí es que viene el aleluya. El aleluya forma parte de ese oratorio. Termina con una frase poderosa coral que se llama El Cordero es digno. Y comienza con una canción poderosa acerca de la dignidad del Señor y de la necesidad de alabar y glorificar su nombre. A mitad de camino pone un solo para un contralto que dice: I know that my Redeemer liveth. Yo sé que mi Redentor vive. El duque de Edimburgo, que es quien le ordena escribir una pieza especial para ese festival, y el rey de Inglaterra, que estaba también en ese momento cuando se estrena, le llaman aparte y le preguntan: ¿de dónde recibiste inspiración para el oratorio? Handel se había ido a retiro, había dicho que ya había escrito todo lo que iba a escribir y no iba a escribir más. Cuando recibe la convocatoria de las personalidades de la realeza, lo que decide es salir de su retiro, pero no a su clavicornio ni a sus instrumentos. Se fue a un campamento lejos de las ciudades a orar y ayunar. Está en el libro de Bosworth, Ensayos sobre George Frederick Handel y otros recursos bibliográficos. Página 686 de 1984 es el libro. Grita: después de 40 días orando y ayunando, Dios se mostró, me tomó y me llevó a la presencia celestial.
Y todo lo que he puesto en el oratorio lo he escuchado en el cielo. Lo que he tenido es la oportunidad de transcribir las músicas, las notas y las letras para que la gente aquí lo pueda cantar. Lo que yo estoy diciendo es extrabíblico, pero a mí me apasiona. Porque si escuchó el aleluya allá arriba, yo lo puedo entender. Y si escuchó digno es el Cordero allá arriba, yo lo puedo entender. Pero si escuchó allá arriba, yo sé que mi Redentor vive. Esto es poderoso. Porque entonces la canción que Job cantó en medio de su dolor, 18 siglos y medio antes de que Cristo naciera, los ángeles la copiaron y dijeron: hay que escribir de esto y hay que cantarlo en los cielos, porque hay un Gaal, hay un Redentor que vive. Fuerte ese aplauso al Redentor. Mi alma alaba a Dios. Yo sé que el Gaal vive. Gaal es un valiente que viene a pelear y paga el precio. No es un Mesías, es un Gaal, es un campeón. Y él dice: mi Gaal vive. Y no solamente vive, él se va a levantar. Está hablando de su resurrección. Y entonces grita algo que tú y yo no podemos entender a menos que el polo del conocimiento esté activado con el polo de la experiencia con Dios. A mí no me va a contar nadie el final de esto. Yo lo voy a vivir. Yo lo voy a vivir, lo voy a ver en mi carne, lo voy a ver con mis ojos, lo voy a sentir. De esta yo salgo y salgo bien, y en mi carne veré a Dios y lo veré yo mismo y no voy a desfallecer por ello. Usted tiene que mirar esto, pero saboreándolo, porque este hombre está en otra experiencia. Él le dice a estos muchachos: ustedes se pasan angustiándome y moliéndome y vituperándome. Ahora, yo te voy a decir lo que yo necesito. Vaya conmigo al capítulo 9 y verso 33. Para que usted vea que el proceso de hacer pedazos a Job y ensamblarlo nuevamente no se da en 2 capítulos. En todos los aspectos de su vida, de esta crisis, Dios está trabajando con él, cambiándole la información del banco de datos, haciéndole desaprender lo que ha aprendido mal y haciéndole reaprender lo que tiene que aprender otra vez. A eso le vamos a llamar la epistemología de Dios. Una palabra complicada, pero escríbala: epistemología. 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 Epistemología es la ciencia que explica cómo aprendemos. Hasta los otros días, cuando Sammy tenía 42 años, antes de que viniese a Cúcuta, estoy sacando de la baqueta. Cuando Sammy venía en los primeros años a ayudar al pastor José, el énfasis en la educación era cómo nosotros enseñábamos. Y todos los que aprendieron pedagogía hasta esa época se encontraban centralizados en el proceso, en la teoría y en la praxis de cómo se enseña. Desde el 78 en adelante se modifica todo esto y comienza a enseñarse con énfasis en cómo aprendemos. Hay muchos brasileros que han hecho contribuciones extraordinarias a ese campo. Entre ellos uno un poquito controversial, el que escribió la pedagogía de lo primero, Pablo Freire, que hablaba de la educación bancaria y de los depósitos. Dentro de la experiencia aparecen muchos epistemólogos desde la perspectiva del comportamiento y otros desde la conductual. Pero alguien parece que haber visto la luz de Dios porque apareció la epistemología desde la fe. ¿Cómo se aprende? Utilizando los estadios de la fe como elementos centrales para esto. El hombre más duro en este campo se llama James Fowler. Y él escribió una cosa que se llama estadios de fe, stages of faith.
Y él decía que el libro es cómo se desarrolla uno moralmente según la fe va creciendo y pasando por etapas. Y él dice que todo el mundo en el planeta, creyente o no creyente, es la fe lo que le hace cambiar y superar de una dimensión a la otra para poder aprender. Poderoso, eso es otra clase. Y es otra conferencia, otro año. Ahí entra un amigo de apellido Colbert, otro señor de apellido Westerhoff y una muchacha de apellido Collins, que es la más brillante de todo ese equipo. Hubo que reestructurar todo el proceso de aprendizaje. Dios se ha convertido en el epistemólogo por excelencia, no solamente para Job, para nosotros. Porque a base de las experiencias de la fe va a provocar que este hombre se detenga, desaprenda y reaprenda para poder Dios conseguir hacer de él lo que tiene que hacer. Amén. Vamos al capítulo 9 y vamos al verso 33 para darnos cuenta de que la epistemología está funcionando. Capítulo 9. Verso 33. ¿Lo tienes? Mira a ver si tu Biblia dice lo mismo que la mía. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Que él necesita, que intuye, que ha percibido, que ha recibido, que le ha sido revelado, que es necesario para que él pueda hablar con Dios de manera directa y sin temor. Un árbitro. ¿Alguien tiene un árbitro aquí para hablar con Dios? Yo tengo uno. Yo tengo uno. Cuando yo quiero ir para allá arriba a hablar con mi papá, mi árbitro está en el medio. Aleluya. Y la Biblia dice que en los momentos más terribles de la vida, Él está al lado del Padre. Es mío. Pero es que es mío. Aquí está el certificado, lo compré, pagué por él sangre. Dale ese aplauso al árbitro. Recuerda, está a 19 siglos casi de que Cristo nazca, pero ya en su corazón sabe que este asunto no se soluciona si no hay en el medio de él y Dios un árbitro. ¿Y para qué quiere el árbitro? Para que ponga su mano, para que él pueda hablar sin temor. Amén. Sigue conmigo, ve al capítulo 16. Capítulo 16. Yo quisiera tener tiempo para hablar con calma de este libro, pero créame, esto requiere varios meses. Capítulo 16, verso 19. Verso 19. Cuando les decía que estaba tratando de hacer un milagro homilético, de esto es que les hablaba. 16, el 19 en adelante. Mas he aquí que en los cielos está ¿quién? Mi testigo. ¿Cuántos tienen un testigo en los cielos? Oh, aleluya. Y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos. En español esa frase no se puede ni traducir. Mis amigos son... ¿Qué clase de amigos? Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Él está reclamando y está declarando que aunque sus amigos han barrido con él el suelo, él tiene en el cielo un testigo. Y ese testigo le permite llorar delante de la presencia de Dios. Primero estaba pidiendo un árbitro, ahora sabe que hay un testigo. ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? No hay un árbitro. Capítulo 9. Capítulo 16. Hay un testigo allá arriba. Hay alguien que da testimonio de mí. La Biblia dice, el que me confiese delante de los hombres, yo daré testimonio de él delante. Oh, ¿cuántos tienen un testigo allá arriba? Cuando la alacena está llena y las cuentas de cheques las cuentas bancarias están balanceadas y la vida sonríe,
Es fácil decirle al Señor: he aquí tu siervo, el hijo de tu sierva, haga el Señor conmigo conforme a su voluntad. Pero cuando las tumbas están frescas y el niño está dando problemas y el padre o el esposo o la esposa se ha salido con todas las fuerzas del infierno a hacerle la vida imposible a uno, Dios espera que te pares frente a él y le digas: tengo un testigo allá arriba que me permite derramar mi corazón en lágrimas delante de tu presencia. Levanta tus manos y adora la gloria del Señor, que hizo posible un testigo para ti y para mí. Capítulo 17, verso 3. 3, sí. Vaya desde el verso 2 para que usted sepa el contexto. 17 desde el verso 2. No hay conmigo sino escarnecedores, como él llama a sus amigos. Gente que le quita la piel, literalmente, en cuya amargura se detienen mis ojos. ¿Qué pide? Verso 3, ¿qué pide? ¿Y quién pone la fianza? Un fiador. ¿Y quién es el fiador? Ya él sabe que no era que no tenía árbitro, es que ahora tiene testigo, y ese testigo pone la fianza. Y si él pone la fianza, ¿yo tengo que seguir en la cárcel? ¿Cuántos están libres en el nombre de Jesús? Oiga, los hijos siguen muertos, la enfermedad sigue ahí, la falta de recursos está palpable y fehaciente, pero él sabe que puede pedir la fianza. Pon la fianza, que de esta cárcel yo me salgo ya mismo. Yo voy a soltar las cadenas. Mis amigos me escarnecen, pero mi Dios está en los cielos y ha puesto un fiador a pagar el precio por mí. Capítulo 33, y empiezo a dar mis conclusiones. Capítulo 33. Verso 23. Este es difícil porque aquí está ya en una catarsis de cansancio. Ya reveló el corazón, que lo vimos la vez anterior, diciendo cuál era su yo secreto, su yo misterioso, su yo ciego, de que lo que le interesaban eran los aplausos. Acaba de reconocer en los capítulos anteriores de que su problema era su orgullo, que él quería el reconocimiento y por eso se estaba justificando tanto. Acaba de reconocer que él necesitaba experiencias para poder entender mejor a Dios. Es bien curioso, y esto lo digo como un paréntesis, durante las primeras escenas, cada vez que Job termina de responderle a sus amigos, siempre termina orando. Siempre termina orando. Pero desde el capítulo 18 en adelante, cuando los amigos le responden a Job, Job ya no ora, Job pelea con Dios. Y es porque los puñales, los cuchillos, las navajas, las herramientas de dolor que están usando sus amigos con él, le quitan el deseo hasta de orar. Yo no sé si tú has estado en zapatos así alguna vez, son muy apretaditos, que la situación está tan difícil y la gente que viene alrededor tuyo, en vez de alentarte, te quita el deseo hasta de orar. ¿Podemos dejar que nos quiten el deseo de orar? Dile al que está a tu lado: jamás pierdas el deseo de orar. Jamás, 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 jamás. Deja de respirar si tú quieres, pero no pierdas el deseo de orar. Estoy en el capítulo 33, estoy en el verso 23. ¿Lo tienes? Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Déjeme detenerme aquí. Ya no es simplemente que haya árbitro, que haya testigo, que haya fiador, es que haya un mediador elocuente que además de hablarle al Padre, venga a hablarme a mí y me diga: te oyó Dios, está teniendo misericordia de ti. Entonces sería otra vez como un niño y volvería a las fuerzas
de mi juventud. ¿Te retratas en ese cuadro, José? El mediador allá arriba le habla al Padre, pero también se presenta y te dice: José, confía. Mañana sales a Cúcuta. Dios tiene misericordia de ti. No vuelves derrotado a Brasil. ¿Lo quieres decir para ti esta tarde? Tengo un mediador elocuente en el cielo que le habla al Padre y me habla a mí. Oh, y dice que Él tiene misericordia y que volveré a ser como un niño. Verso 26. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Oh, ¿sabe algo? Esto sigue. Parece que no se va a acabar nunca. Pero en el capítulo 38, Dios dice: vamos a detener esto. Vamos a detenerlo. Dios aparece en medio de un torbellino. No es que Dios está en una tormenta, es que Job está en una tormenta y Dios tiene que venir a la tormenta a hablarle a Job. ¿Lo explico? Dios va a ir a la condición en la que tú estás a hablar contigo. Amén. Tu situación es de escasez, Dios se va a meter en tu escasez a hablar contigo. Tu situación es de angustia, Dios se va a meter en tu angustia a hablar contigo. Tu situación es de tormenta, Dios se va a meter en tu tormenta y en tu turbión a hablar contigo. Tu situación es de enfermedad, Dios va a descender al centro de tu enfermedad a hablar contigo. Cuando Dios desciende del torbellino, le dice a Job: ¿quién es el necio? Esa es la palabra que aquí se usa. Que quiere que yo le explique algunos asuntos. Ya se puso la cosa difícil. Job no responde. ¿Quién va a responder? Dios le dice: tengo dos escenarios que te voy a presentar. Hay 64 preguntas en los dos escenarios. El examen tiene dos partes. En la primera te hablaré del misterio de la creación y en la segunda del poder que opera en la creación. Y yo quiero que tú me contestes porque las preguntas que te voy a hacer son esenciales para la vida. Tú quieres que yo te conteste sobre cosas que son nimiedades. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué tienes problemas? Yo te voy a hacer preguntas sobre las cuales gira la creación. Si no hay respuestas para ellas, no respiras, no comes, no hay agua, no hay pan, no hay vestido, no hay luz, no hay noche, no hay estrellas, no hay tierra, no hay nada. Si no me contestas esto, ¿para qué quieres saber respuesta a las otras preguntas? No tienes respuestas para las cosas más importantes de la vida. ¿Y has vivido muy bien? Sí, Señor. No has tenido respuestas para las preguntas más importantes de la existencia. ¿Y las has necesitado para existir? No, Señor. Ahora, sin tener respuesta para lo que es esencial, ¿quieres que yo te dé respuesta para las boberas que tú tienes encima? Porque compara una intoxicación de arsénico en tu piel con que a Él le dé con detener la rotación del Sol y de los planetas allá arriba. Esto es una bobera. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que Job dice? Ninguna de las preguntas que tú has hecho yo las puedo contestar. Y yo sé que cuando tú preguntas no es para que te responda, sino para que caigas de rodillas delante de tu presencia. Tengo que confesarte algo, papá. Yo creía que yo te conocía. Yo te había oído de oídas. Ahora es que mis ojos te ven. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios.